conexión. Bien, mis hermanos, hoy sí ya estamos listos para comenzar. Vamos a orar primeramente al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu bendita providencia para nosotros y por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos ayudes a aplicarnos, Señor, en estas cosas que son necesarias para el conocimiento de tu palabra, Señor, el conocimiento de los tiempos que estamos viviendo y el conocimiento, Señor, de nuestra actitud y nuestro accionar como parte de tu iglesia, Señor, como parte de tu cuerpo, para poder sobrellevar estas cosas, Señor, para que tu palabra pueda servir de consuelo y de fortaleza para nosotros y para que podamos ser edificados, Señor, por tu mensaje. Permítenos ahora, Señor, con un corazón humilde, con una mente, Señor, dispuesta, poder escuchar atentamente a esta instrucción, Señor, y ser edificado por tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros en todo tiempo, Señor, quien nos lleve al conocimiento de la verdad, a la convicción de nuestro pecado, Señor, y a la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces para mis hermanos, entonces en esta noche vamos a empezar un nuevo capítulo del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar el capítulo 6. Y pues quiero antes que nada pegar acá nuestra... Bien, en lo que desplegamos el material, quisiera saber si alguien pudo contestar las preguntas que tenían para esta noche. ¿Alguien? ¿Ningún voluntario? Bueno, entonces pasamos a la lección para esta noche. De los hermanos que están en casa, ¿alguien quisiera compartir sus preguntas? O tampoco nadie tuvo chance de hacerlas. A mí no me dio chance, pastor, disculpe. Ok, no hay problema, hermanos. Vamos a dedicarnos Pastor, entonces. Díganme. sí, yo pude leerlas y pensar un poquito sobre ellas y pensaba en que ese capítulo y esos versículos en las iglesias actualmente pues lo utilizan, ¿verdad? Para como infundirnos miedo y el misticismo y todo aquello que de lo que está por venir y lo manejan también como señales de los últimos tiempos. Y había otra pregunta ahí en cuanto a cómo reconocer o si reconocíamos al Señor, ¿verdad? Y realmente en toda la Biblia se habla acerca de que Él es soberano, que Él es nuestro gozo y el gozo se relaciona con el vino, que Él es nuestro proveedor y ahí habla, ¿verdad? De todas esas cosas. Pues que su voluntad también se hace. Entonces ahí vemos, hablamos de la muerte, hablaba de guerras y de todo esto. Entonces, en medio de todo ello, uno puede ver la figura del Señor o del Cordero, de lo que poco que me recuerdo ahorita, pastor. Sí, le agradezco mucho, mi hermana. Definitivamente, ¿verdad? Los elementos que encontramos en este pasaje de Apocalipsis son cosas que en las iglesias modernas las relacionan con fenómenos en la actualidad, ¿verdad? Vemos una depresión tropical y entonces ya se relaciona eso con uno de los elementos de la visión. Vemos una situación de guerra, ¿verdad?
y entonces ya se relaciona inmediatamente con otro de los elementos de la visión. Y cada vez que está sucediendo un evento nuevo, entonces la gente dice, no, este es ya uno de esos elementos, y se relacionan esos elementos con el tiempo del fin. Vamos a ver que estos elementos que se presentan acá en esta sección del Apocalipsis son eventos que han sucedido una y otra vez en la historia de la iglesia, que tienen un cumplimiento histórico en el Antiguo Testamento y que también durante la historia de la iglesia, es decir, desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida, durante la era de la iglesia, van a seguir sucediendo porque son elementos que el Señor utiliza para llevar a cabo su propósito en la tierra. ¿Cómo esto le da consuelo a los cristianos? Bueno, definitivamente el estar buscando significados místicos a estos elementos no sirve más que para alimentar el morbo de la gente, el morbo de los creyentes. Y tiene razón nuestra hermana cuando dice que lo utilizan en las iglesias actualmente para crear miedo y zozobra a las personas con el propósito de que se puedan dedicar más a la iglesia, que puedan ofrendar más y que puedan estar ahí más sujetos y comprometidos a través del miedo, a través de la intimidación, a través de la doctrina del shock, ¿verdad? Pero, como vamos a ver, todo esto que sucede está orquestado bajo la voluntad soberana de Dios y es el plan de Dios el que se está llevando a cabo en toda la tierra, en toda la era de la iglesia, cuando suceden todas estas cosas. Entonces, si están bajo la mano y bajo la voluntad de Dios, hay un propósito para ellos. Hay un propósito bueno para nosotros en todo esto. ¿Verdad? A pesar de que leemos que hay muerte, que hay enfermedad, que hay guerra, que hay destrucción, hay un propósito para la iglesia. Y estos pasajes definitivamente eran, son y serán de consuelo para los cristianos durante todos los tiempos y todas las épocas de la iglesia hasta que Cristo venga. Y vamos a ver de qué manera es que eso nos ofrece a nosotros consuelo. Así que vamos a empezar, mis hermanos, en esta noche con lo que es el tema para hoy. Espero que puedan ver ahí la pantalla. Vamos a ver si nos funciona aquí. Sí, ¿verdad? Perfecto. A veces se nos pone un poco indolente la tecnología, pero hoy está a nuestro favor. Entonces, en nuestro recorrido por el Apocalipsis, ya vamos por la tercera sección que tiene que ver con los 7 sellos. Los 7 sellos. Y esto abarca los capítulos desde el 6.1 hasta el 8.5. Esta sección, del 6.1 al 8.5, está compuesta de una introducción, obviamente vamos a ver el día de hoy una introducción, y 6 subtítulos, 7 subtítulos. A ver. Sí. No, 6 subtítulos, perdón. Entonces, primero tenemos la introducción, luego vamos a ver los primeros 4 sellos, y aquí vemos que Cristo utiliza las fuerzas celestiales malignas para infligir pruebas a las personas a lo largo de la era de la iglesia para su purificación. Luego, en la segunda sección, vamos a ver el 5.º sello. Y aquí vemos el clamor de Dios por parte de los cristianos perseguidos y glorificados para que demuestre su justicia, juzgando a sus perseguidores. Será respondido cuando todo su pueblo complete el sufrimiento que él ha determinado para ellos. Y esto abarca los versículos del 9 al 11. Entonces, en la primera sección vamos a ver los primeros 4 sellos, luego vamos a ver el 5.º sello, luego en la tercera sección vamos a ver el 6.º sello, que es de los versículos del 12 al 17, donde vemos que Dios va a demostrar su justicia, ejecutando el juicio final sobre el mundo incrédulo.
Posteriormente, la cuarta sección, vemos que los ángeles impiden que las fuerzas del mal comiencen su actividad destructiva en la tierra hasta que los creyentes reciban protección espiritual para no perder su fe. En el quinto enunciado, vamos a ver a Dios y el Cordero ser alabados por haber manifestado la redención de las multitudes, protegiéndolas a través de una tribulación purificadora. Ya en estos dos incisos comenzamos con el capítulo 7. Y finalmente vamos a ver en el capítulo 8 el séptimo sello. Así que, para efectos de nuestro estudio del día de hoy, vamos a basarnos solamente en la introducción para saber cómo interpretamos estos capítulos o el tema central de lo que se habla acá. Posteriormente, cuando entremos a ver cada uno de los sellos y cada uno de los elementos que trae cada sello, entonces vamos a ir desarrollando qué significa cada cosa, ¿verdad? Vamos a ir viendo más a detalle de lo que se habla en cada uno de los sellos. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Apocalipsis 6, del 1 al 8, para que miremos de qué se trata. No sé si Emilio me puede ayudar a leer. Sí. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Amén. Entonces, cuando leemos esta porción, nos damos cuenta que de lo que hablamos ahí es de lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Verdad? Había uno blanco que salió con un arco para vencer, ese representa la guerra. Luego salió uno bermejo, que es rojo, ¿verdad? Y dice que representaba, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos con otros. Ese trae destrucción. Y el tercero dice que era negro, ¿verdad? Y ese trae hambruna, trae escasez. Y el cuarto dice que es un caballo amarillo que traía mortandad, pestilencia, ¿verdad? Entonces, esos son lo que popularmente se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora, cuando leemos esto y tratamos de encontrar un significado a estas cosas, debemos recordar la figura que hemos manejado durante todo este tiempo y durante todo este estudio. ¿Quién me quiere decir qué representa eso? A ver. La esponja, al imprimirlas, suelta más de lo que... ¿Y cómo se relaciona con Apocalipsis? Es lo mismo, porque Apocalipsis tiene muchas cosas que al leerlo y al estudiarlo podemos ver, y también hay muchas comparaciones, también muchas referencias. Al Antiguo Testamento. Muy bien. El Apocalipsis tiene una estructura en sí mismo, así como la esponja, ¿verdad? Pero cuando lo apretamos, cuando expurgamos, vamos a ver que muchas de las cosas que tiene Apocalipsis tienen que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, lo que ocurre, lo que sale del Apocalipsis, cuando nos metemos y sacamos, son referencias al Antiguo Testamento. Así como la esponja, cuando la apretamos, sale agua, ¿verdad? Asimismo, el Apocalipsis, cuando lo apretamos, salen textos del Antiguo Testamento. Tiene su estructura en sí,
¿verdad? Pero por dentro tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Igual que la esponja tiene su propia estructura, pero cuando la exprime, lo que sale adentro es agua. Así que eso es lo que tratamos de recordar siempre que nos acercamos al Apocalipsis, ¿verdad? Acerca de qué está hablando aquí, a qué se refiere con estas cosas. Y vamos a ver que muchas de las profecías y muchas de las visiones que tiene Juan ya habían sido referenciadas en el Antiguo Testamento. Y esta visión, esta nueva serie de los 4 sellos con los 4 jinetes, vamos a ver que no es tampoco nueva ni exclusiva a Apocalipsis ni al Nuevo Testamento. ¿Cómo, pastor? Yo nunca he visto los jinetes del Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que sí hay referencia a esto en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que así como son presentados, así son presentados también en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Juan habló de estas cosas, para esta gente, para las iglesias de aquel entonces, significó una referencia, significó una conexión automática a lo que los profetas decían del juicio de Dios que iba a comenzar en los días del fin. Así que, ¿cuál es el propósito de esta sección? Si nosotros hacemos una recapitulación de lo que hemos estado estudiando en las lecciones anteriores, ustedes se recuerdan la visión de Cristo en el trono, ¿verdad? Dios y el Cordero siendo exaltados, el Cordero como inmolado, pero que venció. Y entonces Juan llora porque no hay ninguno digno de abrir los sellos. Y en ese momento el Cordero toma el rollo del trono y él es el único que es digno. Y los seres vivientes y los ancianos dan gloria al Cordero, ¿verdad? Y comienzan a cantar un cántico nuevo, porque el Cordero es digno de tomar el rollo y de abrir los sellos. Entonces, ese cántico que hacen los ancianos y esa visión que tiene Juan acerca de el Cordero en el trono, dándosele autoridad y reconocimiento a través del canto de los ancianos, es un indicativo de que el Señor Jesucristo, allá en la corte celestial, recibe la autoridad para abrir estos sellos y para que se comiencen a ejecutar lo que dice en el rollo que tiene que pasar en la tierra. Cristo es digno, Cristo tiene autoridad, y entonces lo que empieza a suceder es que Cristo comienza a romper los rollos de los sellos del rollo, y al abrir el rollo comienza a leer lo que va diciendo con cada sello que va rompiendo. Entonces, al leer esas cosas, es como que lo que dice el rollo está siendo ejecutado en la tierra, está siendo desarrollado en la tierra en esta era de la iglesia. Los 4 primeros sellos muestran cómo esta autoridad de Cristo se extiende incluso sobre situaciones de sufrimiento enviadas de la mano de Dios para purificar a los santos y castigar a los incrédulos. Entonces se abren los primeros 4 sellos. ¿Qué traen los sellos? Traen guerra, traen mortandad, traen escasez, traen muerte, traen cosas difíciles para los moradores de la tierra. ¿Quién abrió el rollo y quién leyó estas cosas y bajo el mandato y la autoridad de quién están pasando estas cosas? Cristo. De Cristo, de Cristo. Entonces esta autoridad de Cristo se extiende incluso sobre estas situaciones difíciles. Y en las cartas a las iglesias se alude de este tipo de sufrimiento. En cada una de las cartas el Señor le está diciendo: van a venir estos tiempos, sé fiel hasta la muerte, persevera hasta el fin, y yo te daré esto, yo te daré el otro. Entonces lo que se le advirtió a las cartas que venía, lo que se advirtió en las cartas a las iglesias que venía, eso es lo que está pasando ahora
que se está viendo el rollo y se está revelando qué es lo que ese rollo contenía. Algunos cuestionan si Cristo es soberano aún sobre las circunstancias desastrosas, como históricamente hablando, ¿verdad?, de la persecución masiva de Nerón a una escala tan cruel tras el incendio de Roma en el año 64. En el año 64, un emperador romano loco, desquiciado de la cabeza, le metió fuego a toda Roma, a toda su ciudad, y culpó a los cristianos de ser los causantes de ese incendio. Tras ese incendio, la gente salió despavorida a perseguir a los cristianos y a matarlos porque los consideraban, de acuerdo a las insinuaciones y a esas acusaciones de Nerón, como fanáticos, desquiciados, ¿verdad?, dispuestos a incendiar incluso su ciudad con tal de llevar a cabo su agenda y sus fines malévolos, según este emperador. Entonces, él provoca el incendio y luego culpa a los cristianos y la gente sale a perseguir y a matar a los cristianos. Entonces, uno pensaría, pucha, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo Dios permite que pasen estas cosas para los cristianos? Nos damos cuenta que aún en estas situaciones difíciles, la mano de Dios está comandando todas estas cosas para purificación de sus santos y para castigo de los malvados. Apocalipsis 6, del 1 al 8, pretende mostrarnos a nosotros, mis hermanos, que Cristo gobierna sobre un mundo aparentemente caótico y que el sufrimiento no se produce de forma indiscriminada o por casualidad. En otras palabras, si el caballo rojo representa la Primera o la Segunda Guerra Mundial, si el caballo amarillo representa el COVID, si el caballo blanco representa la paz mundial promovida por el Papa, no tiene ninguna importancia en lo que se refiere al tema y al propósito de Dios al dejarnos este mensaje en Apocalipsis, porque lo que pretende es mostrar cómo Cristo gobierna sobre este mundo en el que estamos experimentando todo este sufrimiento y que este sufrimiento no es algo que es desconocido por Él, algo que nos tomó por sorpresa, es algo que Él mismo tiene previsto con un propósito específico. Cristo gobierna aún en medio de las situaciones difíciles por las que su pueblo tiene que pasar. Esta sección revela que los acontecimientos destructivos son provocados por Cristo con fines tanto redentores como judiciales. Las pruebas, estas muertes, esta escasez, estas guerras, estas hambrunas, son el instrumento de Cristo para purificar a su iglesia, para refinar a la fe de los santos y para castigar a los malvados. Pensemos en el COVID. Pensemos en el COVID. Mucha gente murió durante el COVID. Mucha gente cristiana murió durante el COVID. Y la gente que verdaderamente tenía su fe y su confianza en Cristo murió esperando una redención final en Cristo. Pero también murieron muchos malvados que se rehusaron a aceptar el señorío de Cristo. Y en ese tiempo que nos mandaron a un confinamiento obligatorio, las iglesias que verdaderamente son de Cristo se preocuparon por pastorear las almas de sus personas, se preocuparon por seguir predicando la palabra, se preocuparon por seguir el rumbo de la iglesia, pese a todos los obstáculos y a todas las situaciones adversas. Continuamos. Las falsas iglesias no tenían nada que predicar. ¿Por qué? Porque nadie creía en los milagros de ellos, en las sanidades, en los apóstoles y en toda su autoridad para decretar y para sanar y todo. Guillermo Maldonado venía a Honduras a una campaña de sanidad y cuando reventó el COVID se fue. Bueno, ¿y entonces qué sanidad es la que promueve?
¿verdad? Así quedó evidenciado los falsos de los verdaderos. Las mega iglesias con sus megatemplos no pudieron hacer culto al Señor porque su culto se basa en su templo, no en la palabra de Dios. Entonces, cerraron. Una situación como esta pandemia, lo que hace es que castiga a aquellos que no son parte del cuerpo del Señor y que se rehúsan a reconocer la majestad del Señor y que persiguen a la iglesia. Ese es un juicio sobre esas personas, porque si se mueren odiando a Cristo y dándole la espalda a Cristo, ellos van directo a el juicio de Dios, a el castigo, a un lugar de tormento, a esperar el juicio final, ¿verdad? Para el tormento eterno. Pero eso es lo que les espera a ellos. Sin embargo, para los que son verdaderamente del pueblo del Señor, todas estas situaciones difíciles nos sirven para aferrarnos más a Cristo, para buscar más a Cristo. Entonces, mis hermanos, de esa manera es como estas situaciones difíciles hacen que podamos nosotros acercarnos más al Señor, pero también trae castigo y trae destrucción a aquellos que son enemigos del Señor. Es Cristo sentado en su trono quien controla todas las pruebas y las persecuciones de la iglesia. Los tiempos, ¿en qué tiempo se desarrollan estos juicios de Dios sobre la tierra? ¿En qué momento de la historia se lleva a cabo este asunto de los jinetes? Porque como les digo, algunos interpretan que el primer jinete se soltó durante la Primera Guerra Mundial, el segundo jinete en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahora vamos por el cuarto jinete, que es el hambre y la escasez y todo eso, ¿verdad? Entonces el juicio está cerca, el día del juicio final está cerca porque ya vamos por el cuarto jinete. Entonces, ¿en qué tiempo se desarrolla? ¿Para quién eran estas señales de estos jinetes? La apertura de los sellos coincide con la toma de posición de Cristo a la diestra de Dios. De modo que los acontecimientos descritos en los sellos comenzarán a tener lugar inmediatamente y continuarán hasta el regreso del Señor. Entonces, en conexión con la visión de Juan en el capítulo anterior, estos juicios y estos sellos que se están abriendo comienzan a ejecutarse a partir de la resurrección del Señor Jesucristo y su asunción al cielo. ¿Sí? Ese evento marca el inicio de estos juicios. El Señor Jesucristo en el cielo, sentado a la diestra del Padre, vestido de autoridad, da inicio al comienzo de estos juicios y terminan con su segunda venida. Entonces, ¿desde cuándo se comenzaron a abrir los sellos? ¿Desde cuándo comenzamos a ver manifiestos de estos jinetes? Desde que el Señor Jesucristo resucitó y está en el cielo. ¿Sí? Eso marca el principio de los días del fin, el principio de los últimos días. Y vamos a ver un poco más de soporte bíblico para esta afirmación. La apertura de los sellos da comienzo a la revelación y a la ejecución real del contenido del rollo del capítulo 5. ¿Sí? Cuando se abren estas cosas, comienza a pasar lo que está escrito dentro de ese rollo. Esto da sentido a las exhortaciones de las 7 cartas para que puedan perseverar ante el sufrimiento que venía. Porque el sufrimiento desencadenado por los sellos ya había comenzado a tener incluso en la vida de las 7 iglesias a las que Juan escribía. Ya estaban pasando por situaciones difíciles.
Ya había persecución contra los cristianos, ya había hambre, ya había pestilencia, ya había muerte. Entonces las iglesias estaban pasando ya por estas situaciones. Porque los sellos comenzaron desde que Cristo ascendió al cielo. Los jinetes, ¿quiénes son estos jinetes? Cristo abre cada sello en la sala del trono celestial y da la orden de que el contenido de cada uno se ejecute en la tierra. Las catástrofes que se desarrollan son las previstas en los 4 juicios profetizados por Ezequiel, en Ezequiel 14:21, y por Jesús en Mateo 24:6 y 28. Cuando leemos, hermanos, de lo que se trata estos jinetes que Juan está viendo en Apocalipsis 6 del 1 al 8, él habla de hambre, él habla de pestilencia, él habla de guerras, él habla de muerte, y vemos que eso no es diferente a lo que Jesús le dijo a sus discípulos que iban a experimentar. Cuando le preguntan en Mateo 24, dinos cuándo serán estas cosas. Entonces el Señor empieza a decir, y habrá hambre en la tierra, y se levantará nación contra nación, y dirán paz, paz, y vendrá destrucción repentina, y empieza a decir cuáles son las señales del fin. ¿Y cuáles son las señales del fin que Jesús le da a sus discípulos? Guerra, muerte, hambre, pestilencia, las mismas que está diciendo Juan. Y vamos a ver que en Ezequiel, más adelante vamos a ver que en Ezequiel, las mismas cosas que Juan está viendo son las mismas cosas que Ezequiel profetiza que van a venir para el pueblo de Dios. Entonces, los jinetes representan la espada, el hambre, las bestias salvajes, la peste. Eso mismo se habla en Ezequiel 14:21. Y en estos casos, tanto en Ezequiel como en Mateo, las calamidades ocurren una al lado de la otra. ¿Qué significa eso? Que no es que primero va a ser una, de ahí va a venir otra, y de ahí al tiempo va a venir otra. Todas ocurren al mismo tiempo. Todas ocurren al mismo tiempo, una al lado de la otra, sugiriendo que los desastres contenidos en los 4 sellos ocurren al mismo tiempo y no en un orden particular. Y ahí es donde fallan muchos de nuestros hermanos dispensacionalistas al querer poner un orden cronológico a estas cosas cuando no se nos dice realmente que hay un orden cronológico, sino que en el contexto del resto de la escritura, todas estas cosas ocurren al mismo tiempo. El Señor dice, estas cosas van a suceder. No dice una primero de la otra, sino que todas al mismo tiempo. Y todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y el ejemplo de eso son las cartas a las 7 iglesias. Cada una tiene que enfrentar un enemigo diferente. Y todas están enfrentando ese tipo de enemigos al mismo tiempo. Lo que pasa es que una se menciona primero y otra se menciona después, pero no en un orden cronológico establecido. Todas están pasando por esto al mismo tiempo. Así que es un error interpretar que cada uno de estos juicios ocurren de manera cronológica. Además, cuando lleguemos a el versículo 9, del 9 al 11, ahí aparecen los santos glorificados y ellos, cuando vemos estos santos glorificados, parece que ellos ya han pasado por todos estos juicios que iban a venir sobre la tierra. Y una de las cosas que es muy importante, hermanos, es entender que estos sellos no son un relato aislado de la escritura, sino que tienen una continuidad, tienen un flujo que está conectado con todo lo que venimos hablando. Si usted mira, primero vemos la imagen de Cristo glorificado, ¿verdad? Y de esa autoridad y de ese reconocimiento que él recibe, emanan estas cosas porque él es digno de abrir el rollo y al abrir los sellos comienzan a pasar todas estas cosas. Una cosa está concatenada con la otra. Siguiendo con el capítulo 5, esta parte de Apocalipsis 6 del 1 al 8 describe la operación de las fuerzas destructivas
que se desataron inmediatamente sobre el mundo como el resultado del sufrimiento victorioso de Cristo en la cruz, su resurrección y su ascenso a una posición victoriosa. Este análisis está en consonancia con las profecías del Antiguo Testamento sobre el reino escatológico a las que alude en los capítulos del 1 al 3. Apocalipsis, desde el capítulo 1 al capítulo 3, que dice que todas estas cosas comenzaron a suceder a partir de la resurrección de Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento comienzan a efectuarse o comienzan a desarrollarse a partir de la resurrección de Cristo, y esos días son los últimos días por la era de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 1:5, versos del 13 al 14, en el capítulo 2 del 26 al 28, y en el capítulo 3, versículo 21, se refiere claramente a que Cristo ha comenzado su reinado mesiánico. Un proceso que en el capítulo 5 se considera naturalmente como una expansión en forma de visión. Si en la visión que tiene Juan mira ya más detalles acerca de ese reinado mesiánico. Cristo tiene la autoridad y tiene el gobierno para mandar sobre estas cosas, sobre estos juicios que iban a venir a la tierra. Como resultado del ejercicio de este reinado y de esta soberanía de Cristo, Él le da poder a cada jinete a través de sus siervos angélicos. Es decir, cada jinete representa un agente angelical de Cristo que está encargado de ejecutar estos juicios. Pero pastor, ¿y cómo es eso? Que el Señor tiene ángeles del mal. ¿No se acuerda usted del ángel que pasaría sobre la casa de los egipcios cobrando la vida de cada primogénito? ¿Cómo se llamaba ese ángel? El ángel de la muerte. Y era un ángel enviado por Dios, que Dios le dijo a Moisés que iba a enviar a su ángel para que ejecutara estas cosas. Entonces Dios tiene agentes angélicos encargados de este tipo de situaciones, de efectuar sus juicios. Y esto, hermanos, lo vemos, no es ningún conocimiento místico, no es ningún conocimiento angelical, porque vemos que ocurre de esta misma manera en otros relatos de la Escritura. Cuando David censa al pueblo, ¿verdad? El Señor le trae un castigo. ¿Y cuál es el castigo? Que un ángel con una espada empieza a matar a diestra y a siniestra al pueblo. Y entonces David le dice, no tengo otra cosa más que ponerme en tus manos, porque tus manos están llenas de misericordia. Y cuando el ángel iba a medio camino, el Señor le dijo que se detuviera, ¿verdad? Mostrando su misericordia. Pero el punto es que Dios tiene estos agentes angélicos encargados de desarrollar estos juicios sobre la tierra. Y no es la excepción aquí en el relato de los jinetes. Y no son diabólicos. No son diabólicos. ¿Quién ordena estas cosas? ¿Bajo el mandato de quién suceden estas cosas? Del Señor Jesucristo, el Cordero, que abrió el rollo y que rompió los sellos. Y Él comienza a mandar estas cosas a través de sus agentes angélicos para que empiecen a ejecutar estos juicios sobre la tierra. Los jinetes representan los sufrimientos decretados para todos los cristianos. Pero ¿cómo el Señor quiere que yo sufra? Sí, porque sabe que a través del sufrimiento su fe va a ser refinada. Porque sabe que a través del sufrimiento no le va a quedar otra más que rendirse completamente a Él. Y es la manera de el Señor de asegurar que nosotros somos de Él y que nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Mis hermanos, si somos cristianos y seguimos a Cristo, el camino de Cristo es conocido como el camino angosto. Es un camino de sufrimiento, es un camino de dolor, es un camino de abnegación, es un camino doloroso. Es un camino difícil de tomar su cruz cada día, cargarla en sus hombros y ir al Gólgota a morir juntamente con Cristo. Si para Cristo no fue fácil, ¿qué nos hace pensar que para nosotros va a ser?
¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a ser eximidos de participar de los dolores y de los sufrimientos de Cristo? El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en su oración sacerdotal: si me aborrecen a mí, los aborrecerán también a ustedes, porque no son del mundo, porque yo no soy del mundo. Si yo fuera del mundo, entonces el mundo me amaría, pero como no soy del mundo, el mundo me aborrece y también los van a aborrecer a ustedes. Porque en estos juicios, así como se presentan, sería un efecto tanto para los incrédulos como para los creyentes. Claro. Lo que veo yo ahí es que en el caso de los creyentes, el mismo efecto, pero con una esperanza superior de gloria y todo lo demás, y en cambio, sin esperanza, ¿verdad? Una desesperación y un caos. Claro. Aunque a la vez también la cuestión de la persecución, como lo veríamos en el caso de la otra óptica, ¿verdad? De esa voluntad permisiva de Dios en cuanto a esa persecución contra la iglesia, el sistema de caído, de maldad. Porque aquí yo la veo más general a justos y a injustos. Pero sí, la fe es refinada porque tenemos esperanza. Pero sin esperanza y bajo ese juicio, ¿verdad? Bueno, para los mundanos es una, ¿cómo se llama? Es una retribución por sus malas obras, ¿no? Que el Señor está trayendo su juicio. O sea, el mismo escenario de caos y de destrucción es el castigo para los malvados. Sin embargo, para los cristianos sirve para refinar su fe. Todos estos, todos estos eventos, vamos a ver, hermanos, que no solamente en Apocalipsis, sino que también en las referencias que hace el Antiguo Testamento, tenían ese enfoque doble, ¿verdad? De ser de castigo para los malvados, pero ser también de redención para el pueblo de Dios. Y eran en su aplicación universales. Vamos a llegar ahí. Manalitzi tiene la mano levantada. Sí, Dios les bendiga, hermanos, a todos. Nosotros podemos recordar que en una de las visiones se nos mostró un arco iris en el trono de Dios y habíamos visto de qué significaba la misericordia, que aun cuando el mundo entero esté en esas pruebas o cuando pasemos por esas pruebas, la misericordia de Dios siempre va a estar para nosotros. Puede ser que sí vayamos a ser pasados por el sufrimiento para ser purificados, pero no podemos olvidar nunca de que la misericordia de Dios siempre está ahí y está en su trono. O sea, Él es un Dios de misericordia. No podemos olvidar nunca eso. Amén, amén. Y eso, o sea, si pensamos en la aplicación práctica de toda esta visión que Juan nos está dando, y si consideramos que comenzaron desde el momento en que Cristo resucitó y ascendió al trono, y que van a terminar cuando Cristo vuelva, entonces seguramente nosotros ya estamos pasando por estas cosas. Y así es, definitivamente así es. Hemos pasado guerras, hemos pasado hambres, hemos pasado pestes, hemos pasado todos estos juicios que el Señor manda sobre la tierra. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Los que han muerto, si son de Cristo, han muerto en Cristo. Los que hemos permanecido, hemos sido fortalecidos en el Señor Jesucristo. Y los que no son del Señor Jesucristo, han muerto blasfemando el nombre del Señor. Han muerto en su apostasía y han muerto en su incredulidad. Entonces, de esta manera es como estos juicios cumplen con ese doble propósito, finando la fe de los creyentes y resultando de juicio y de retribución a los malvados por la persecución a la iglesia y por la apostasía de su nombre. Entonces, en este sentido, los jinetes representan ese sufrimiento decretado para todos los cristianos y castigo para el pueblo de Dios.
También eso es lo que representan para los que persiguen a los cristianos y rechazan a Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo serán estas cosas? Estas tribulaciones solo van a cesar en el momento del regreso final de Cristo, como demuestra el contexto del capítulo 6 y de todo el libro. El grito ¿hasta cuándo? Que se da en el quinto sello y la proximidad final del sexto sello demuestran que los acontecimientos de este capítulo 6 del 1 al 8 anteceden al juicio final. En el sexto sello vemos ese juicio final, por lo tanto, ahí vemos que todas estas cosas terminan. Entonces, por eso decimos que estos acontecimientos van a durar desde la resurrección de Cristo, ascensión a su trono, hasta el momento de su segunda venida. Miremos entonces ahora los antecedentes bíblicos. Zacarías 6 del 1 al 8, si me ayuda Emily a leer. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. Los overos salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces vemos los caballos de los jinetes en el Antiguo Testamento trayendo los mismos juicios que nos habla Apocalipsis, con el mismo, la misma descripción de los caballos. Para esos overos rucios rodados, si usted busca ese color, es como quien dice achotado, ¿verdad? Entonces es lo mismo que los caballos bermejos, que es un color rojizo de cobre, ¿verdad? Entonces, cabal, lo que está hablando Juan tiene una conexión directa con lo que está viendo Zacarías. Son los mismos caballos con los mismos juicios y los mismos castigos sobre la tierra. 4 grupos de caballos de diferentes color, es lo que está pasando acá, son comisionados por Dios para que patrullen la tierra y castiguen aquellas naciones de la tierra que encuentran que han oprimido a su pueblo. Estas naciones fueron levantadas por Dios para que fueran una vara de castigo para su pueblo, pero infligieron más retribución a Israel de la que debían. Como consecuencia, Dios quiso castigar a las naciones paganas por su transgresión como vindicación de su celoso amor por Israel. Por lo tanto, los caballos en Apocalipsis 6 del 1 al 8 significan que los desastres naturales y políticos en todo el mundo son causados por Cristo para juzgar a los incrédulos que persiguen a los cristianos y para reivindicar a su pueblo. Tanto en Apocalipsis 6 como en esta profecía de Zacarías 6 del 1 al 8 también, vemos que el sentido es el mismo. Estos caballos salen ordenados por Dios para juzgar a las naciones y en su proceder o en la ejecución de este juicio sirve para el castigo de los malvados y para la consagración de los que son parte de su pueblo. Tal vindicación demuestra su amor por ellos y su justicia y puede ser ya una respuesta anticipada al clamor de venganza en el 6 del 9 al 11. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Vemos también otra aparición en Ezequiel. Si me ayuda, Aline. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantara el sustento del pan,
y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Si no vemos, O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. amén. Entonces esta referencia a Ezequiel es también muy similar a Apocalipsis. Habla de 4 juicios: espada, hambre, fieras y pestilencias. Y tiene una relación directa con los 4 jinetes que nosotros vemos en Apocalipsis 6 del 1 al 8. Este pasaje también es formativo para esta sección. El versículo 21 se cita explícitamente en el 6 del 8b. Miren lo que dice Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más, cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. El 8b de Apocalipsis 6 dice, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, hambre, fieras y pestilencia, mortandad y fieras, ¿verdad? A la tierra. Mortandad con las fieras de la tierra. Entonces, vemos la estrecha relación que hay entre Ezequiel y Apocalipsis 6 del 1 al 8. ¿Verdad? Los mismos juicios que habla Ezequiel son los mismos juicios que van a traer los jinetes de Apocalipsis. Ambos, tanto en Ezequiel como en Apocalipsis, funcionan como un resumen general de las pruebas precedentes. Ambos versículos, Ezequiel 14:21 y Apocalipsis 6:8b, son un resumen general de las pruebas que vimos anteriormente. El propósito de las pruebas en Ezequiel es castigar a la mayoría incrédula de Israel mientras se purifica el remanente justo. Dios trae juicio a su pueblo, trae juicio a Israel, pero de ese juicio resulta que su remanente fiel se mantiene fiel. Entonces Dios purifica a su pueblo. Es probable que en Apocalipsis 6 se tenga el mismo doble propósito de los juicios, salvo que ahora, en lugar de ser Israel el centro de atención, es la comunidad de la iglesia en la que Dios está llevando a cabo todos estos planes. Los fieles serán purificados, pero los que se comprometan con la idolatría y se vuelvan desleales a Cristo serán juzgados por las mismas tribulaciones. Lo que yo intento hacer, hermanos, al mostrarles esta relación de Apocalipsis, tanto con Zacarías como con Ezequiel, es que la misma manera en cómo el Cordero desarrolla estos juicios sobre la tierra, es la misma manera en cómo se desarrollan estos juicios en el Antiguo Testamento, tanto en Zacarías como en Ezequiel. Y en todos estos pasajes, el propósito siempre es el mismo:
refinar a su pueblo y castigar a los malvados. Entonces el propósito doble siempre está presente. ¿Cuál es la fuente de origen de estas visiones, de estos 4 juicios? Nosotros leemos en Levítico 26, del 17 al 28. Si me ayuda, hermana Carlota. Y si aún con esas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestro pecado, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y anduvieres conmigo en oposición, si anduvieres conmigo en oposición y me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten por vosotros y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestras desiertas. Y si con estas cosas no fueren corregidos, sino que anduvieres conmigo en posición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por mi pecado. Traeré sobre vosotros mi castigadora y inflación del pasto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestro pecado. Señor, entonces trae este castigo sobre Israel a causa de su maldad. Yo veo que cada vez, con cada castigo, va aumentando lo que el Señor quiere retribuirle a Israel, ¿verdad? El Señor advierte a Israel en el desierto que los castigaría por su idolatría. 4 veces da juicio, y cada uno de los cuales, cada juicio consiste en 7 castigos, siendo cada serie de 7 castigos peor que el anterior. Los 4 castigos del Apocalipsis se encuentran aquí en este pasaje de Levítico: guerra, hambre, conquista y muerte. De esa manera dice el Señor que iba a castigar a Israel. 4 juicios de 7 castigos cada uno, y con cada juicio 7 castigos peor. ¿Podría entonces este pasaje de Levítico ser el modelo de las 4 series de castigos del Apocalipsis? Creo que el propio pasaje de Ezequiel desarrolla esta idea de los juicios de Levítico 26 del 18 al 28, y es muy probable que este esté en la mente de Juan en segundo lugar cuando da esta visión de estos juicios en Apocalipsis 6 del 1 al 8. Y esta es una consideración viable, especialmente si los 7 truenos del capítulo 10, versos del 3 al 4, se interpretan como una de estas series de 7, aunque el contenido no se haya sido revelado. Vamos a ver que esta serie de 7 se repite una y otra vez con respecto a las mismas cosas. Serán juicios sobre la tierra, juicios sobre el pueblo del Señor, para refinar su fe y para castigar a los malvados. ¿Cuál es el alcance de estos juicios? La esfera de estas calamidades se extiende más allá de las fronteras de la iglesia. Dios no está mandando estas cosas únicamente para la iglesia. Su alcance abarca todo el mundo, como se ha mostrado en Zacarías y Ezequiel. Tienen un alcance universal. Similarmente, hay un marco de referencia universal con respecto a los juicios en Apocalipsis 6, que va a quedar demostrado en los versículos del 12 al 17 y en los siguientes capítulos del libro de Apocalipsis. Todos estos juicios se aplican de manera general para toda
la tierra, no solamente para la iglesia, no solamente para tu pueblo escogido. Terminemos entonces con algunas aplicaciones. Los sellos son los juicios de Dios sobre la tierra en la era de la iglesia. ¿Cuál es la era de la iglesia? El tiempo entre la resurrección del Señor Jesucristo y la segunda venida. Cuando hablamos de los sellos, entonces, son los juicios que iban a venir sobre la tierra durante este tiempo. Los jinetes representan el agente espiritual de Dios encargado de llevar estos juicios. Los juicios son guerra, hambre, destrucción y muerte, pestilencia, mortandad, como usted quiera decir. Estos juicios comenzaron con la resurrección de Cristo y su asunción al trono y van a terminar con su segunda venida en el juicio final. ¿Cómo es esto de consuelo a los creyentes en todos los tiempos? Estas grandes calamidades universales son controladas por Dios. El COVID es controlado por Dios. Fenómeno del niño es controlado por Dios. La guerra en Medio Oriente es controlada por Dios. Todas las calamidades que nosotros estamos enfrentando desde que Cristo resucitó y está sentado en el trono, todas esas calamidades son gobernadas por Dios. Él usa esos acontecimientos para purificar a la iglesia y para castigar a los malvados que rechazan su reino y que persiguen a su iglesia. Todos hemos pasado y pasaremos por estos acontecimientos. Cuando estemos pasándolos, debemos recordar que todo esto, por muy malo que parezca, no escapa de la mano de Dios. Sea lo que sea que vivamos, al final, si somos parte de su pueblo y permanecemos fieles hasta la muerte, venceremos sobre estas cosas para reinar con Él eternamente. Entonces, mis hermanos, los jinetes nos recuerdan los juicios de Dios sobre la tierra, y al pensar en estas terribles calamidades que estamos viviendo todos nosotros, porque basta con ver el periódico, basta con ver las noticias y ver los terribles tiempos que estamos viviendo. Y nadie puede decir que ahora están peor que antes. Lo que sucede es que ahora tenemos más acceso a las noticias y podemos ver en tiempo real lo que sucede. La maldad de nuestros días es similar a la maldad del tiempo de los jueces y aún mayor. Cuando vemos todas estas cosas y pensamos, ¿dónde está Dios en medio de toda esta mortandad? En medio de toda esta maldad, en medio de todo este sufrimiento, ¿dónde está Dios? Está sentado en su trono y Él ha ordenado todas estas cosas para purificar a su iglesia y para castigar a los malvados. Si nosotros somos pueblo de Él verdaderamente, nosotros tenemos que reconocer que todas estas cosas que suceden en la tierra, buenas y malas, provienen de la mano del Señor. Que Dios tiene un propósito redentivo. Él no es el autor de estas cosas, pero que Él las permite con el propósito de que sirvan para la purificación de su pueblo y para el castigo de los malvados. Cuando estemos pasando por estas pruebas, tenemos que acordarnos nosotros que Él es el que controla estas cosas. Él es el que gobierna sobre toda su creación. Y si Él ha permitido esto, para refinar nuestra fe, para garantizar que en el día final nosotros vamos a estar sentados en gloria donde Él está. Y ese es el propósito de estos juicios de la tierra. Mientras tanto, clamamos como las voces en el sexto sello que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Anhelando su venida para que nuestra redención pueda ser hecha completa. Amén. Amén. Así que mis hermanos, con eso terminamos la introducción a esta sección, y en la próxima clase vamos a ver más a detalle todos los elementos contenidos
en estos primeros 4 sellos para ir definiendo cada una de las cosas que están ahí establecidas. Tal vez mi hermano Emilio me nos a orar. Amado Dios que está en el cielo, gracias por este tiempo, Señor, gracias porque podemos aprender de tu palabra, Señor, porque nos ayudas a tener una perspectiva correcta de lo que tú quieres decirnos con estos pasajes, con estos versículos, con estas visiones, Señor. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos, Señor, por la vida del pastor, Señor, por tomarse el tiempo de estudio, de preparación para instruirnos a nosotros en tu verdad, Señor. Te rogamos que puedas renovar sus fuerzas, Padre, tanto físicas como espirituales, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre, y también bendice a los hermanos que están desde casas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.